Hola, buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el tema de protección de líneas y vamos a empezar justo en el punto donde habíamos quedado en la anterior sesión. Em, habíamos habíamos mostrado la protección de distancia, que también se llamaba de impedancia, y también habíamos convenido en algunas cosas. eh, que puede llamarse indistintamente de distancia o de impedancia, ya que esa característica es proporcional. También habíamos visto las zonas de protección y sus ajustes, ¿no? Ahora, para entrar en contexto, vamos a repasar esto. Habíamos dicho que la impedancia de la línea es la impedancia del extremo A a B entre subestaciones, o sea, del principio al final de la línea, y tradicionalmente la zona 1 tiene un alcance de 80% de la línea, que sería hasta más o menos donde termina este recuadro, y la zona 2 tiene un alcance mayor a la totalidad de la línea, llegaría hasta acá, en la zona 2, y se solapa con la zona 1 de la línea adyacente. Y hay una zona 3 que cubre la línea completa más la línea adyacente e inclusive sobrepasa este alcance, ¿no? ¿A qué se referían estos alcances? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un ejemplito práctico para que aprendan a ajustar estos parámetros. Entonces, vamos a ver estos anotes. Bueno, esto era los ajustes recomendados por la norma. Esto ya lo habíamos visto. Y continuaríamos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una aplicación. Vamos a ver cómo se ajustan esos valores para, para una línea real. Recuerdan, en la clase práctica del día jueves les pasé un listado de parámetros de componentes del sistema interconectado y he elegido al azar que es la línea Tarija-Yaguacua en 230 kb. Tiene dos circuitos, una longitud de 138 kilómetros y una potencia nominal de 160 megawatts. ¿Qué es lo que nos interesa, aparte de todos los datos acá? Para el ajuste de la protección de distancia, necesitamos la resistencia de secuencia directa, la reactancia de secuencia directa, y básicamente hasta ahí llegaríamos, ¿no? Entonces partiríamos con estos valores: 8.73, 57.73 ohmios. Una particularidad aquí es que los datos en esa tabla que les proporcioné ya están en ohmios, ¿no? Entonces no hace falta multiplicarlo por la longitud de la línea. En algunos casos, en algunos estudios, se presentan estos valores de resistencia y reactancia como en valores por kilómetro de línea. O sea, mm, por decir algo, sería 0.7 ohmios por kilómetro, ¿no? Entonces, en ese caso hay que multiplicar ese valor por la longitud total de la línea para obtener esto en ohmios, ¿no? Entonces resaltamos aquí que estos valores ya están en ohmios y no necesitan multiplicarse por la longitud. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos conocer las relaciones de transformación de los TCs. Este valor RTC son 600 a 1 ampere. Ese es el valor utilizado actualmente para esta línea. Y la relación de transformación de voltajes de 230 dividido entre raíz de 3, les explicaba en una de las primeras clases que esto significa que está conectado entre fase y tierra. Y el secundario es 0.115 entre raíz de 3 también, expresado en kb. En voltios sería 230.000 raíz de 3 y el secundario 115 entre raíz de 3. ¿Sí? Con esos datos vamos a proceder a hacer el ajuste de la zona 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacemos lo siguiente. Aquí están con anotaciones para que los que vean directamente la presentación se puedan ubicar. Entonces, lo primero que hay que hacer es transformar esos valores de resistencia y reactancia
a valores secundarios, porque los relés trabajan con ese tipo de valores. ¿Cómo se hace esa transformación? Aquí está la fórmula. La reactancia es la reactancia que se tiene de dato primario, dividido entre la relación de transformaciones de corriente y de voltaje, RTC dividido en CRTB, y la resistencia a lo propio. Y con la aplicación de este factor, trasladamos esa impedancia como al secundario del relé, mejor dicho, al secundario del circuito, de CTs y PTs. El relé es el que ve efectivamente estos valores, no ve los valores primarios. Listo, aquí explicamos qué es RTC y qué es RTB. Y para el ejemplo que tenemos ahora, habíamos dicho, ¿no? 600 a 1 es lo mismo que 600 dividido entre 1, da 600. Y para los voltajes es 230.000 entre 115. Está anotado en los datos del problema dividido entre raíz de 3. Pero esa división se simplifica. Si la anotamos, igual queda solamente este valor. Entonces, RTC, caemos en cuenta de que es 600 y RTB es 2000 para este ejemplo que estamos desarrollando. Listo. Entonces, aplicamos esa ecuación y obtenemos estos valores en secundario. La reactancia es 17.32, la resistencia es 2.62 ohmios, ¿no? Aquí me faltó la unidad, pero se entiende que son ohmios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer además? Los relés aceptan, muy pocos relés trabajan con estos valores así como separados entre reactancia y resistencia. La mayoría trabaja con impedancia directamente, ¿no? Que es como se llama el ajuste o como se llama la protección de impedancia. Entonces, si tenemos esta resistencia y esta reactancia, es fácil hallar la impedancia aplicando esta relación, ¿no? Es como la raíz cuadrada del valor de la reactancia al cuadrado más el valor de la resistencia al cuadrado, y obtenemos este valor de impedancia, es el módulo de la impedancia de línea, que sería 17.52 ohmios, y su ángulo es aplicando el arco tangente de la reactancia dividido entre la resistencia. Y tenemos para esta línea un valor de 81.49 grados. Entonces, ¿qué representa este valor? Simplemente representa la impedancia de la línea de principio a fin, ¿no? Es como les decía, lo que veríamos si utilizáramos un medidor de impedancias gigante y ponemos una punta en la subestación 1 y la otra punta en la subestación 2, mediríamos la impedancia de línea. No se hace eso de esa manera, pero para ejemplificarlo les comento eso. Listo, entonces ya teniendo la impedancia de la línea, se ajusta de manera muy sencilla los valores de zona, ¿sí? Entonces, bueno, aquí repetimos el cálculo que hemos hecho para tenerlo presente en esta diapositiva. Entonces, si la zona 1 la queremos ajustar al 80% de la impedancia de línea, simplemente multiplicamos por 0,8 el módulo de la impedancia de línea calculada, y para nuestro ejemplo quedamos con 14.02 ohmios. La zona 2, para el ejemplo estamos tomando un 120%, o sea, un alcance de la totalidad de línea más un 20%, que equivale a multiplicar por 1.2 ese valor, y para la zona 3, como es un ejemplo, no tenemos datos de la línea adyacente en nuestra hojita de datos. Entonces vamos a asumir que es una línea que tiene exactamente la misma impedancia, la que está hacia adelante, y por eso es que le ponemos el 200%, o sea, cubre su propia línea más una línea igual, y ese valor es 2 por el valor que hallamos de la impedancia. Entonces con eso calculamos este valor, 14.2 impedancia de zona 1, 21.02 impedancia de zona 2 y 35.04 impedancia de zona 3. ¿Dónde se anotan estos valores en el ajuste del relé? ¿Y dónde va el ángulo, por ejemplo? ¿Dónde va la impedancia total? Aquí les saqué una captura del programa Accelerator, es el que se utiliza para parametrizar los relés de la marca Cell Schweizer.
y es muy similar a lo que utiliza ABB o a lo que utiliza Siemens. Bien, aquí tenemos un parámetro que se ajusta en el relé. eh, es la relación de transformación. Miren, aquí está, 600, ya yo le cargué ese valor, eh, y es el que usamos en el ejemplo. Y la relación de transformación de los PTs va aquí. Ahora aquí tenemos CTRW, CTRX, si se alcanza a ver. Lo que pasa es que estos relés tienen doble entrada de corriente o hasta triple para hacer una comparación, para poder habilitarse para operar subestaciones en esquema interruptor y medio, con dos CTs que estén midiendo al mismo tiempo la corriente hacia el elemento protegido. No hay problema, nosotros solo utilizamos uno para el ejemplo, así que el valor de CTRW es el que nos interesa. Lo mismo para la relación de PTs, tenemos los 2000 que habíamos puesto en el ejemplo. ¿No? ¿Qué más se pone? El ángulo de la impedancia, la magnitud y el ángulo. Eso también se coloca aquí en esta parte. A ver, no sé si se puede. Aquí. Aquí donde está el puntito rojo. Aquí no le cambié. Esto es un valor por defecto que tiene el relé. Lo que quiero que vean es que en estas casillas es donde anoto esos valores que calculo. Aquí anoto la impedancia, la magnitud de la línea, la impedancia de línea, y aquí el ángulo. ¿Sí? También tenemos que declararle al relé la impedancia de secuencia cero en la magnitud y ángulo, que se puede calcular de la misma manera como hemos hecho para la impedancia de secuencia directa. Exactamente los mismos pasos, solamente tomando como partida los valores de impedancia de secuencia cero que teníamos en el listado, que están acá. Aquí tenemos R0 y X0, ¿no? Entonces con 143.2 y 30.04 redondeando, hacemos el mismo proceso y calculamos los valores en secundaria y podríamos llenar los valores de secuencia. Estos, Z0 y el A. ¿Qué más tenemos? Hasta aquí, o sea, en esta primera plantilla o pestaña de la configuración del relé, solamente ponemos los parámetros de la línea. En el siguiente que les capturé, está acá, aquí ya ponemos los elementos de protección de distancia. Entonces, en zona 1 tenemos 624, en zona 2 936 y en zona 3 187. Estos valores no son los que hemos calculado, les repito, estos son los que vienen por defecto en el relé, pero son aquí donde se anotan esos valores que ya aprendimos a calcular, ¿no? Y no hay más arte, digamos, en esto, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que saber es a qué porcentaje de la impedancia de línea vamos a ajustar el relé. Si ya tenemos la impedancia de la línea calculada en valores secundarios, viene siendo bastante sencilla esa operación. Eh, Antes de pasar al tema de teleprotección, si tuviesen alguna duda o quieren repasar algo de esto, adelante, tienen la palabra, señores. Inge, Sí, dime. cuando la falla era, en este caso, digamos, en una presentación anterior nos había dicho, ¿no? Cuando la falla era de fase a neutro, Ujú, se necesitaban las secuencias positiva, negativa y cero. En ujú, cambio, cuando la falla era de fase a fase, se necesitaban las otras secuencias, ¿no? ujú. Positivo y negativo. Sí, ¿Esas configuraciones entra en este caso o no interviene para la línea? no directamente, como les muestro en la plantilla de ajustes, se le pone directamente el alcance y el relé con la información que le ponemos de la impedancia de secuencia cero, el X0 y el R0, calcula un factor de compensación, dependiendo si está puesto a tierra o no, y detecta la distancia igual, o sea, hace esa corrección el relé mismo. Lo que los factores que les había explicado en una anterior presentación
era más pensando en las corrientes que se producen durante esas fallas, solo corrientes. Eh, y esas funciones de secuencias justamente se las maneja en la protección de sobrecorrientes, en la direccional y en la normal. Ahí se puede jugar diciéndole, yo quiero que me mires la corriente de secuencia directa o la corriente de secuencia inversa. La cero no se toca porque esa se asume que es como un retorno por neutro, porque no olvidemos que la secuencia cero es como el residual de sumar todos los valores de corrientes de fases y es lo que conduciría el neutro más o menos. De hecho, la corriente de secuencia cero se utiliza para la protección de sobrecorriente de neutro, pero para distancia no se hace ninguna diferencia entre secuencia directa inversa y cero. ¿Qué más? ¿Qué más dudas tiene? Dije, el cálculo de la zona 3, ¿cómo lo ha realizado en el caso, digamos, de que tengamos datos de la línea que continúa? Ah, ya. Ah, es muy buena pregunta. A ver, vámonos aquí. Aquí les decía que le puse 200% directamente, ¿no? Asumiendo que tiene la misma impedancia. Pero si tuviésemos datos y la impedancia que continúa a la línea, me refiero a esto, no sé dónde se el esquemita, acá, ¿no? Ahorita habríamos hecho la impedancia de la línea entre A y B, pero si tuviésemos los datos de C y D, entonces tendríamos que tomarlos en cuenta, pero expresarlos en valor porcentual de la impedancia A y B. Ahora, ¿a qué me refiero? En números, y para hacerlo bien sencillito, digamos que la impedancia de A a B de la línea 1 es 10 ohmios, ¿sí? Y de la línea CD, la línea adyacente, es 20 ohmios. Entonces, ¿cuánto por ciento, si este es 10 ohmios y esta es 20, cuánto por ciento debería ponerle para que cubra hasta este extremo? ¿No? 10 ohmios es 100%. Si le pongo 200%, cubriría 20 ohmios. Pero si sumamos de aquí a aquí 10 del primer segmento más 20 del segundo segmento, para cubrir la totalidad de la línea necesitaría un alcance de 30 ohmios. ¿Cuánto es 30 ohmios en porcentaje de la impedancia del extremo o de la línea AB? O sea, si este es 10, para cubrir hasta aquí tendría que hacer 300%, que son los 30 ohmios. No sé si me dejo entender. O sea, No, tendría que expresar esto en términos de la primera línea. A ver, hablando solo en ohmios, y vamos a anotarlo para que se note aquí. Anotación, aquí. Listo. Muy bien grande está esto. Vamos a bajarlo un poquito. Y ya está. Entonces, vamos a decir que Z1 es 10 ohmios. ¿Sí? Ahí está medio escondido, pero es lo celestito. Y Z2 de la línea adyacente le ponemos que es 20. ¿Por qué puede ser 20? Digamos que es el doble del tamaño en longitud. Entonces, el 100% de alcance de esta línea serían los 10 ohmios, ¿no? Entonces, si pongo 120%, estaría mirando hasta 12 ohmios, ¿no? Hasta, o sea, 10 más 2 ohmios de esta línea. Pero si quiero cubrir la línea AB más la línea CD, entonces mirando desde el extremo A, tendría que cubrir 30 ohmios, ¿no? Que es la suma de estos 10 más estos 20. Para la zona 3, al menos tendría que poner 30 ohmios, que aquí dice, ¿no? Tenemos que cubrir toda la línea, incluso un poco más. Pero para el ejemplo vamos a manejarlo ahí nomás. Yo quiero cubrir hasta el extremo de la línea, hasta el extremo D. Son 30 ohmios en total, ¿sí? ¿Cuánto es 100% de mi línea? ¿Cuántos ohmios es?
mirando solo AB. 100% de la línea son 10 ohmios. Son 10 ohmios y si quiero cubrir hasta D, en total tendría que cubrir, digamos, Z total para zona 3 serían 30 ohmios. Listo. Entonces, estos 30 tendría que ser un quebrado directo. 30 dividido entre 10, ¿cuánto me da? Es 3. 3 veces este valor tendría que aplicar. Entonces, el ajuste de la zona 3, así como formulita, digamos, le vamos a poner. Ajuste de zona 3 sería igual a 30 dividido entre 10. 30 es la impedancia total que voy a cubrir. 10 es la impedancia de la línea que estoy protegiendo. Eso me da igual a 3, ¿no? Entonces ahí el ajuste tendría que ser Z o zona 3 igual 3 en valores porcentuales es 300% de la zona 1. Y en números sería igual a 3 por la ZL1. Así. ¿Qué tal? ¿Así mejor o todavía no está muy claro? Inge, la impedancia total en este caso solo va a ser la suma de la A y la D. Ahora, digamos, la protección de D hacia A tendría que considerar la zona, en este caso la impedancia 2, la división 30 entre 10 debería cambiar a 20, perdón, 30 entre 20. Ah, eso está bueno. Ahorita estamos hablando, mirando la protección, por eso dibujo como un ojito aquí en A, que está mirando hacia la derecha, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de la protección en D, ya estaríamos mirando hacia la izquierda, cambia, porque aquí la zona 1, perdón, la impedancia de esta línea es 20 ohmios, ¿no ve? Para ajustar su zona 3 de la protección en el extremo D, ya sería los 30 ohmios, sí, sí son los 30 ohmios, pero que tendría que dividir 30 entre 20, ya no entre 10, porque 20 es la impedancia de la línea adyacente. Entonces ahí ya es otro valor, ya no es el valor triple, porque esta línea es más grande. ¿No? Para ajustar el reverso, digamos, mirando desde D, tendría que hacer esa operación. El total 30 dividido entre la impedancia de la línea que estoy protegiendo desde D, que sería 20. 30 entre 20 y ese es el valor que tengo que ajustar a esta impedancia. Entonces, todo depende de dónde esté haciendo la protección, ¿sí? Entonces, me tengo que estacionar en un punto y ahí hacer los ajustes hasta hacia adelante. Para hacer el ajuste de C hacia adelante es diferente también. Lo que podemos hacer, tal vez no está quedando del todo claro, yo me anoto de tarea hacer un ejemplo con esto, o sea, con 3 líneas. Hacemos el ajuste de zona 1 así, digamos, el que ya hemos hecho aquí, y les voy a escribir el ajuste mirando desde C hacia adelante y los reversos. O sea, tendríamos que hacer 1, 2, 3 ajustes mirando hacia derecha y del otro lado lo mismo, el ajuste mirando de F, de D y de B. 6 ajustes. ¿Qué les, ¿Qué les parece? Así yo creo que les podría quedar un poco más claro esto. Sí, Inge. Inge, la protección del A, ¿hasta dónde abarcaría, digamos, en ese gráfico que tiene ahí? Ah, ¿en esto? Hasta, sí, hasta F. No, hasta aquí llegaría. Zona 3A sería hasta, a ver, ¿dónde termina esto? Aquí debería terminar. Zona 3A, aquí. A ver, lo voy a volver a hacer esto.
Hasta aquí llega la zona 3. La zona 1 llega hasta aquí, la zona 2 aquí y la zona 3 aquí. Ahora aquí dice zona 3C, ¿no ve? Esto es desde la subestación C. Llega hasta aquí. Es como una zampoñita, como graditas que se van generando. Cada subestación crea su zona y se van superponiendo con otras. Por eso es que está sombreado esto. La zona 3 de la protección A, de la subestación A, llega justo aquí donde estoy marcando. En nuestro ajuste le estamos poniendo que llegue hasta aquí, en los cálculos que estamos haciendo. Porque me lo permite la norma, me da un margen. Es que cubra la totalidad de la línea adyacente protegida. Está, ¿logran visualizarlo? ¿Qué dicen? ¿Todavía no se entiende bien? Inge, entonces cada zona tiene su protección. Sí, sí, cada zona tiene un ajuste, o sea, Ah, ya. la zona uno es o sea, ¿cuál es la diferencia entre estas zonas, no? Aquí en el relé les mostré dónde se ajusta. ¿Cuál es la diferencia entre zona uno, zona 2 y zona 3? Primero, el alcance. La zona 3 invade la protección propia de la línea adyacente. Pero la diferencia principal es la temporización, por eso esto está marcado con tiempo. Si hay una falla en la zona uno, la protección actúa instantáneamente, sin retardo alguno. ¿Sí? Más arriba, con un retardo de 200 milis o 100 milisegundos, lo que yo le ajuste, está la zona 2. Y con un retardo mayor a un segundo, o sea, más de 1000 milisegundos, está la zona 3. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Si hay una falla en zona 1, aquí este relé en esta subestación va a mandar a abrir sin preguntar a nadie. Porque en zona 1 la falla está en su propia línea. Lo que mira el relé B tiene también su zona, por eso está aquí dibujadita, zona 1B, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la falla es aquí donde está el puntito, está en zona 1 para el extremo A y también está en zona 1 para el extremo B. Entonces, ambos van a mandar a abrir sin protección, o sea, sin preguntas, sin ningún retraso, ¿sí? Cuando está en zona, cuando la falla es en este punto, tenemos que esto lo mira en zona 2, esta falla. La subestación A lo mira en zona 2, porque está en este punto la falla. La subestación B lo mira en zona 1. Entonces, la protección de la subestación B va a actuar sin preguntar. La subestación A, esta misma falla, la va a temporizar, va a esperar que pase el tiempo de retardo y recién va a abrir. Pero esta misma falla también la está mirando la zona que sobrealcanza de este extremo. O sea, pero como la mira en zona 3, entonces va a tardar más. Entonces, esa es la diferencia. Zona 1, inmediato. Zona 2, retardo intermedio y zona 3, bastante retardado. Cada subestación hacia adelante, o sea, hacia adelante le llamo hacia la línea, mira su propia zona 1, su propia zona 2 y su propia zona 3. Y la subestación que está al otro extremo, lo mismo, tiene su zona 1, su zona 2 y su zona 3. ¿Qué tal? No? Podemos explicar más si es necesario. Inge, con el ejemplo más que tiene como tarea ya más claro que va a estar. Sí, ¿no?
Lo voy a Inge. hacer bien, bien detallado. Esto es difícil de visualizar de cierta forma, pero con números yo creo que se van a ubicar un poquito mejor. Pero lo que quiero que entiendan es eso, que cada subestación genera hacia adelante su propia zona como zampoñita. El 1, el 2 y el 3. Y que se van sobreponiendo uno con otro, pero la diferencia está en el tiempo, en la temporización. Por eso es que no actúan de manera indebida las protecciones de distancia. ¿Sí? Vamos adelante entonces. Prosigamos. ¿Dónde estábamos? Les había mostrado dónde se ajusta. Uy, se ha quedado anotado. Esto lo vamos a borrar. Check, check, check. ¿Qué tenemos ahora? Uy, ya nos queda poco tiempo. Ya me ha salido el anuncio de fin de sesión. Ya lo que quiero aprovechar ahora es el tema de la teleprotección. Ya que hemos estado hablando de zonas, hemos visto que en algunos casos, les mencionaba que en una falla dentro de la línea protegida, un relé o una subestación lo mira en zona 1 y actúa rápido, pero el otro lo mira en zona 2 y tiene un cierto retardo. Este retardo podría dañar a algunos equipos, ¿no? Porque permite que circule corriente de falla por más tiempo. Entonces, para eso es que se usa esto que se ha llamado la teleprotección, que en simple o de manera simplificada, lo que hace es comunicar o enviar estas órdenes entre dos extremos, ¿no? ¿Y cómo envía esas órdenes entre extremos de subestación? Usando equipos de comunicación o también ahora se utiliza fibra óptica. Las líneas que tienen fibra utilizan estos esquemas como respaldo porque cuando tienen fibra se aplica el diferencial de línea. Eso pero lo vamos a ver en la tercera clase de protección de línea. Hablando de teleprotección, eh, esto, como les decía, esta barra simboliza una subestación y esta simboliza la otra, que puede estar a muchos kilómetros de distancia una de la otra. ¿Sí? Se mandan señales por los hilos de potencia y hay equipos en cada extremo, en cada subestación que reciben esas señales, las decodifican y las entregan órdenes, o sea, son contactos secos, así les conocen, a los relés correspondientes, ¿no? Entonces, lo que yo envíe aquí como un contacto, le envío un cierre de contacto aquí a uno de sus inputs, a una entrada, me lo refleja a este otro extremo cerrando un contacto. Entonces aquí energizo su bobina de entrada, es como un relé, y en el otro extremo se va a producir la acción de cesar su contacto. Eso hacen estos equipos de teleprotección. Me transportan una señal de un extremo a otro de una manera muy rápida, con privilegios o se llama privilegio de canal, o sea, no va a ser ninguna pregunta. Y este esquemita es un esquemita básico para entender cómo funcionan estas señales. A ver aquí. Para el ejemplo de la teleprotección, esta es la zona 1, ¿sí? Zona 1S dice porque corresponde a la subestación S. Tiene una zona 2S porque es la zona 2, esta rojita más larga es la que corresponde a la subestación S. Bien, y esta es la barra R o la subestación R, que tiene su propia zona, lo que les decía, ¿no? Cada subestación hacia adelante genera su zona. Para R, la zona 1 llega hasta acá, al 80% tradicionalmente, y la zona 2 llega hasta acá. La teleprotección no se mete con zona 3, solamente trabaja con zonas 1, 2, y en algunos casos trabaja con reversa, pero no es parte de este ejemplo. Listo, entonces, ya conociendo eso, ¿cómo se entiende esto? Vamos a recordar lógica combinacional, que en electrónica la han debido llevar. Este símbolo es un AND. Perdón, es un OR y este es un AND. Este OR, ¿cómo funciona? Pues si recibimos una activación, un 1 digital o un ON en cualquiera de sus entradas, refleja en su salida ese mismo resultado. O sea, no le importa si tenemos
ceros o off en las otras entradas. Cualquier uno activa la señal. Y este es un AND que solamente nos entrega un 1 cuando todas las señales son 1 o altas. Vamos a llamarles 1 para on y 0 para off, ¿no? Para no estar repitiendo nomenclatura. Entonces, esto se usa como para entender cómo hace el relé la discriminación de esas señales. Porque la parte de comunicación es esta. TX significa señal transmitida y RX significa señal recibida. Esto sería la línea de transmisión como tal. Entonces, lo que transmito en un extremo llega al otro extremo de línea en la recepción y viceversa, lo que transmito en el extremo remoto, lo que se transmite llega al extremo donde estoy como una señal recibida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? A ver, entendamos esto. Si en la subestación S tengo que se ha detectado una falla en zona 1, ¿sí? Aquí tendríamos un 1, una activación. Entonces, inmediatamente se dispara el interruptor S, ¿sí? Se manda a abrir porque en la zona 1 no hay preguntas. Y al mismo tiempo se le transmite esa señal a la subestación remota. La subestación remota recibe esa señal, ¿sí? Aquí ya se genera un 1, pero en la subestación remota se pregunta ese relé y dice, ¿tendré señal en la zona 2? O sea, ¿detectaré yo una falla en zona 2? Sí tengo activada la falla en zona 2, entonces tengo 1, 1, ambos activos, el resultado es una activación e inmediatamente me produce el disparo en R. ¿Cuál es el efecto neto de esto? Que he acelerado el disparo. No he esperado la temporización de zona 2, sino que ya al tener activo la zona 2, arrancado, o sea, esto no es que se produjo el disparo por zona 2, sino que ya arrancó el relé, así se llama, ya detectó que hay falla en zona 2 y está esperando su temporización, ya no termina de esperar, sino mediante la teleprotección, al saber que en el otro extremo hubo falla en zona 1, inmediatamente hace abrir el interruptor R. ¿No? Así se entiende este esquema. Ahora, por el otro lado, si tengo una falla en zona 2, ¿sí? En las subestaciones tengo falla en zona 2, entonces va a seguir su temporización y no voy a obtener un disparo acelerado a menos que me llegue del otro extremo esta señal que corresponde a que en el otro extremo se activó